Debo comenzar diciendo que estas 11 anécdotas de vecinos de Esparza están escritas en lenguaje en algún momento pasado de tono, pero sin esa fisga, sin ese picante, no tendría un final feliz los cuentos. Son 11 anécdotas de vecinos de Esparza, no están publicadas y las he ido recopilando para que no se pierdan en la memoria colectiva. Van de 1840 a 2013 y empiezo con la del gringo Handy, que es la primera. Cuenta la historia que en el verano de 1840, a finales de enero, un gringo Handy llamado inició un largo viaje desde California, pasando por Texas y atravesando México y todo Centroamérica, y llegó hasta el puerto de La Caldera en el sur de Esparza. En medio de trochas entre la montaña virgen, con monos cariblancos que lo perseguían por las ramas de los árboles, con venados, cuzucos, tepezcuintres y garrobos que se atravesaban en el áspero camino, traía como acompañantes nada más y nada menos que a 2 dromedarios y a un elefante. En su viaje hacia el sur de América fue causando sorpresas por todos los pueblos coloniales por donde pasó, pues nunca antes nadie en la región había visto unos animales tan grandes. Los más grandes que habían logrado ver eran los caballos y las vacas que habían traído los españoles, y todos creían que el elefante era el mismísimo diablo. Y llegó el gringo al estado de Costa Rica, atravesando el camino del Arreo, el río Tempisque, el río Lagartos, el río Barranca y otros ríos menores. Por entonces estaban de cosecha los caimitos y los marañones, frutas deliciosas que habían sembrado los españoles fundadores de nuestros pueblos, que le causaron una grata impresión al gringo. Asombro le brindaron también las matas de algodón que mostraban sus copas de blancura en las orillas del camino, sin hojas y en matones que parecían secos, y las veraneras con sus resplandecientes colores que adornaban los frentes de las casas. Al llegar a Caldera, la gente se entusiasmó al principio con los camélidos y el paquidermo, por lo extraño que les parecían, pero la alegría duró muy poco, porque cuando los animales se asustaron con las grandes olas, comenzaron a derribar los bohíos y las chozas de paja, y los habitantes de la playa de Caldera tuvieron que huir a las montañas cercanas. Los que tuvieron más suerte y más práctica subieron hasta la roca de Carballo, y ahí en lo alto, en medio del bochornoso calor del verano, tuvieron que esperar varios días hasta que al gringo Handy le dio la gana de alejarse de Caldera con sus grandes animales hacia el interior del estado. En un periódico neoyorquino salió después una crónica del viaje, y en ella se hablaba del asombro y el susto de las gentes. Es la primera vez en toda la historia que el nombre de Caldera y el de Esparza salen por primera vez en un periódico extranjero. Mientras tanto, en la vasta roca, los niños se divertían con monos congos y con cariblancos y con los pisotes que habitaban en la zona. Ya les había pasado el susto, pero la experiencia habría de acompañarles por los siglos de los siglos. Ay, qué linda. El segundo se llama El saco de los huesos, y le debo la historia a doña Mercedes Carvajal de Pérez, viuda de Pérez, que fue la que me la contó. En la década de los años 20 del siglo pasado, la municipalidad de Esparta decidió construir una acera de cemento para poder ingresar al cementerio. Para ello debió quitar varias tumbas que estorbaban al proyecto, y así con picos y palas se fueron demoliendo las tumbas y exhumando los restos humanos que en ellas habitaban.
Una de las tumbas derruidas fue la de don Francisco Lacoste, un conocido empresario de hoteles y vinaterías originario de Francia, quien había llegado a América huyendo de las consecuencias de las guerras napoleónicas. Había fallecido muchos años atrás y por lo tanto, a la hora de exhumar sus restos, solo estaban completos los 206 huesos que conformaron el esqueleto. Los trabajadores del cementerio los contaron bien, puestos en fila de 10 en 10, para después depositarlos en un saco de yute que doña María Anglade, su viuda, había llevado al cementerio. Para entonces, ella era la dueña del Hotel Francés. Para guardar los restos óseos de su esposo para siempre y en gesto con sabor a joya del romanticismo, doña María confeccionó un saco de manta con un bordado exquisito y lo colocó sobre un pedestal formando un altar con un florero y con candelas, donde todos los domingos colocaba el saco. Todos los domingos, después de ir a misa de 9, doña María lavaba los 206 huesos con jabón azul y luego los ponía al sol en el patio para que se secaran bajo el ardiente sol de Esparta sobre una lámina metálica que había mandado a pintar de rojo como símbolo de amor. Luego los perfumaba y los volvía a depositar en el saco. Vivía sola. Sus 2 hijos vivían en San José. Por ello, cuando enfermó de soledad y de tristeza, sus hijos acordaron contratar a una persona para que le colaborara con los oficios domésticos y los quehaceres del hotel. La sirvienta, como se le llamaba entonces, muy afanada por cierto, comenzó sus labores aseando los pisos, limpiando las paredes y acicateando las ventanas del hotel. Cuando llegó al lugar donde estaba el altar con los restos del difunto Francisco, observó que las flores estaban marchitas, que el agua del florero olía a inmundicia y que las velas derretidas ya habían llenado la base del altar. Y, oh sorpresa, se encontró con un saco de huesos blanquecinos que la llenaron de terror y se fue a la pila de lavar y se trajo para la sala una tina de tener agua donde puso el saco. Y se fue al fondo de la propiedad donde estaba el hueco y los tiró al fondo del basurero. Una nube oscura ensombreció el patio. 3 días después, las campanas del templo llamaban a funeral.